Fernando Spoliansky es nuestro columnista en temas de economía. Lo tenemos al teléfono. Fernando, bienvenido. Buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. Hola Lorena, Alejandro, buen día para ustedes y la audiencia. Bien. Tenemos el inicio de las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional. Tenemos una carta de los senadores nacionales del oficialismo dirigida a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, cargando, responsabilidades a la gestión anterior del Fondo Monetario Internacional y a la gestión anterior del gobierno de Mauricio Macri en este endeudamiento de 44 mil millones de dólares que hay que reprogramar, ¿no? Cuyos vencimientos hay que reprogramar. Y en el medio tenemos esto que ha surgido sobre el interés de la misión del Fondo Monetario Internacional en visitar Neuquén y conocer Vaca Muerta y todo lo que se está haciendo, ¿no? Así es. Contanos qué ves vos. Bueno, en principio, efectivamente le debemos al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Una cifra que tal cual dijiste vos, son 44 mil millones de dólares, que, hagamos memoria, son aquellos que se pidieron durante la gestión del expresidente Macri, que en realidad eran 57 mil millones, de los cuales vinieron varios desembolsos hasta cumplimentar los 44 mil. Después llegaron las PASO, que pierde Macri, luego las elecciones generales, y una vez que asume el nuevo presidente Alberto Fernández, discontinúa esos desembolsos. Le dice al fondo, no quiero más, no me manden más porque ya no lo vamos a poder pagar en las condiciones actuales de la Argentina. E inicia, a partir del 10 de diciembre pasado, un proceso de reorganización, de readecuación de esa deuda, tratando de que la economía de Argentina tenga cierta estabilidad, crezca y pueda generar excedentes para su pago. Obviamente en el medio apareció la pandemia y nos encontró en esta situación. Y finalmente el Fondo Monetario, después de algunos meses, llegó a la Argentina, está en estos momentos en la Argentina, con la particularidad de que a uno de sus integrantes aparentemente le dio su examen de COVID positivo, con lo cual las reuniones que estaban programadas para esta semana aparentemente se van a hacer virtuales solamente. Y efectivamente hay que iniciar el camino de renegociación de la deuda, así como se hizo con los acreedores privados, con los tenedores de bonos, y se llegó a un acuerdo favorable para la Argentina en términos de extender el plazo y de mejorar las condiciones del repago. Lo mismo se intenta hacer con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, nosotros teníamos un crédito que se llama stand-by, que es una especie de asistencia a los países que lo solicitan, pero por un corto plazo, de hasta 3 años. Lo que ahora propone el gobierno argentino es cambiar ese stand-by por un programa de facilidades extendidas que va entre 4 años y 10 años. Es decir, durante los primeros 4 años no pagas nada y a partir del cuarto año, iniciado el cuarto año, empezás a pagar hasta 10 años. Es decir, te dan más plazo que el que tiene el stand-by. Ahora, el Fondo Monetario exige una serie de condiciones para adherir a ese programa de facilidades extendidas, que es el mismo que le exigió a otros países que tomaron ese camino, que son, por ejemplo, Grecia, Pakistán, Angola, Etiopía, Costa de Marfil, Jordania, Mongolia y Túnez. Esos fueron los últimos países que firmaron este convenio de facilidades extendidas. Y la verdad es que todas las exigencias del Fondo Monetario han sido recetas muy aplicadas, no solo en estos países, sino en otros con anterioridad, y la verdad es que no terminó bien. Quizá el recuerdo más fresco, Alejandro, sea el de Grecia, por lo menos para los argentinos, porque Sí. hubo mucha información de Grecia, y eso terminó con una reforma laboral que eliminó, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, una reforma sanitaria que eliminó todo el sistema público de salud que había en Grecia, implicó un despido masivo de enfermeros y de médicos de ese sistema de salud, una reforma previsional que elevó la edad de jubilación hasta los 65 años, cuando en Grecia era a los 60,
y en 4 años se despidieron 350.000 empleados estatales y la desocupación llegó a superar el 25%. Es decir, que no le fue muy bien a Grecia con esta receta de haber aplicado este programa de facilidades extendidas, porque la exigencia del fondo justamente son criterios de ajuste de reformas previsionales, laborales, impositivas y demás, que lo que buscan es que vos disminuyas el déficit fiscal del país de modo tal de generar excedentes para poder pagarles a ellos. Y esa reducción del déficit fiscal que la Argentina estima para el año próximo en un 4.5% de su Producto Bruto Interno, el fondo quiere que sea del 2,5% o del 3%. Y ahí no queda otra que ajustar por el lado del gasto. Por eso fíjate que se empezó a hablar en la Argentina otra vez de la famosa fórmula de la reforma previsional, es decir, el ajuste a los jubilados, y entre tantas otras. Ahora, lo mismo va a pasar con toda la asistencia social que hoy tiene la Argentina. Por eso fíjate que el IFE 4, que sería el que debería pagar el gobierno por estos días, se está replanteando diciendo, no, miren, no se puede pagar. Y eso es un bono de 10.000 pesos que alcanzó a 8.900.000 trabajadores informales y monotributistas de la categoría más baja, con lo cual... Uy, justo se cortó la comunicación, se ha quedado sin carga, se ha quedado sin carga en la batería del Motorola StarTAC, Qué lástima, Fernando, justo cuando estabas en lo mejor del análisis, te quedaste. Ahí está, ahí estamos tratando de recuperarlo, estamos buscando ahí entre las ondas de distinto tipo. Ahí está. Le decíamos a nuestros oyentes y televidentes, Fernando, justo cuando estabas en la parte más sustanciosa, se cortó. Se cortó. Decime hasta dónde escucharon, Ale. Escuchamos sobre lo que tiene que ver con lo que debería ser este marco de negociación. Estabas haciendo un paralelismo con lo que fue Grecia. Bien, te decía, Grecia tuvo una situación muy crítica, es la más fresca, digamos, la que más recordamos los argentinos por el nivel de información que hubo, todos los recortes en salud, la reforma previsional en Grecia, la cantidad de despidos de trabajadores estatales, la desocupación que llegó al 25%, es decir, no le fue muy bien aplicando este programa de facilidades extendidas, porque las exigencias del Fondo Monetario, te decía, tienen que ver con una reducción del déficit fiscal que tienen los países. Argentina estima un déficit fiscal para el próximo año de 4.5% del PBI. Eso está previsto en el presupuesto para el año próximo. Y el Fondo Monetario dice que no puede exceder el 3%. Entonces, esa reducción del déficit fiscal pasa exclusivamente por una reducción del gasto público que en la Argentina se va a traducir en lo que ya estamos viendo que tiene que ver con una modificación de la fórmula de recomposición de los haberes jubilatorios, de los montos de las jubilaciones, y toda la ayuda social que hoy se está dando. Por ejemplo, el IFE, que el IFE 4, que era el que se tenía que pagar por estos días, el gobierno no lo ha abonado y ya está planteando que no lo va a abonar, y eso implica una ayuda de 10.000 pesos para casi 9 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas, y otros sectores muy golpeados de la actividad económica. Entonces, eso pondría a la Argentina en una situación social muy compleja si se retira este tipo de ayuda social. Y respecto de lo de Vaca Muerta que mencionabas, hay información de que los enviados del Fondo Monetario quieren venir in situ a Vaca Muerta a hablar con el gobernador Gutiérrez para interiorizarse de cuál es la situación actual de inversión y de producción de Vaca Muerta, porque saben perfectamente que un desarrollo de esas características podría permitirle a la Argentina generar los dólares suficientes justamente para ellos mismos asegurarse el repago de la deuda. Es decir, el Fondo Monetario está observando, los empleados están observando, tienen que hacer un informe que finalmente se trata en el directorio en Washington, pero tienen que hacer un informe de cuál es la situación actual de la Argentina. Entonces, conocen cuál es el déficit,
conocen cuáles son nuestros desequilibrios monetarios, fiscales y demás, pero ahora quieren ver de dónde podemos generar recursos, más allá de los ajustes que las recetas del Fondo Monetario históricamente aplicaron a los distintos países. Pero quieren ver de dónde podemos generar dólares. ¿De dónde podemos generar dólares? Básicamente dos fuentes tenemos. El campo, a través de las agroexportaciones y las retenciones que genera el gobierno con distintas normativas, y la otra claramente son los hidrocarburos. Por eso la necesidad de ellos de venir a Vaca Muerta, a hablar con el gobernador Gutiérrez y conocer qué es lo que está ocurriendo con la situación actual de Vaca Muerta. Bien. Fernando, y esta cercanía con el Fondo Monetario Internacional, ¿le va a generar a Omar Gutiérrez alguna ventajita como para poder cerrar cuanto antes la negociación por la deuda de 690 millones de dólares que tenemos? Yo no creo, Alejandro, creo que pasa por carriles distintos, ¿no es cierto? Más allá del vínculo que pueda establecer, la deuda de Neuquén es con acreedores privados, no es con organismos multilaterales, excepto una pequeña participación con el Credit Suisse, pero son entidades bancarias, digamos. Es básicamente deuda con privados, no tenemos deuda con organismos internacionales de crédito, multilaterales de crédito. Obviamente puede eso, digamos, lo pueden conversar, pueden tener algún tipo de asesoramiento, pero pasa por otros lados. A mí me da la impresión que la visita potencial que se generaría por parte de los enviados del fondo o la conversación con el gobernador tiene más que ver con que quieren conocer cuál es el grado de desarrollo y de inversión que necesita en todo caso Vaca Muerta para generar recursos extraordinarios a la Argentina y de esa manera ellos garantizarse el repago de la deuda. Me parece que pasa más por ahí que por venir a dar una mano en tratar de acordar con los acreedores privados la deuda dolarizada que tiene la provincia de Neuquén. Bien, pero por ahí, qué sé yo pensaba una selfie con los tres emisarios del Fondo Monetario Internacional y mandárselo a los acreedores nuestros, decir, mirá con quién estoy. Eso puede servir, para chapear, decís vos. Claro, sí. ¿Viste? Bueno, son las grandes ligas, ¿no? Es la primera vez, sería un caso extraordinario e histórico que por primera vez enviados del fondo vienen a conversar con el gobernador de la provincia de Neuquén e interiorizarse cuál es el grado de desarrollo de un yacimiento como Vaca Muerta, ¿no? Así que está inscripto en ese momento histórico y llama la atención que, bueno, que efectivamente estén interesados en venir. No es que llama la atención porque uno sabe que Vaca Muerta efectivamente puede convertirse en un gran generador de divisas extranjeras por el volumen, por la significancia económica que tiene un desarrollo de esas características y porque la mayoría de los inversores son, recordemos, grandes empresas multinacionales, muchas de las cuales provienen de países que forman parte del directorio del fondo en forma mayoritaria, por ejemplo Estados Unidos. Así que llama la atención en el sentido de que sería la primera vez que vendrían o que están interesados en conversar con el gobernador de la provincia de Neuquén. Pero, se da en este contexto de renegociación de la deuda y entiendo que en los informes que elevan al directorio no solo tiene que haber la parte del ajuste, digamos, que es la parte más sensible, más brutal, si se quiere, sino también una fuente de financiamiento extraordinaria que podría ser perfectamente Vaca Muerta. Los senadores del Frente de Todos piden un plazo de gracia hasta el 2025. ¿Es normal o exagerado, Fernando? El plan de facilidades extendidas tiene un plazo de gracia de 4 años. Vos empezás a pagar a partir de los 4 años y medio, hasta 10 años, con lo cual está en sintonía de lo que el gobierno nacional está pidiendo. Ese plan de facilidades extendidas ya tiene dentro del estatuto del Fondo Monetario justamente esa característica. Así que no está alejado de lo que prevé ya el Fondo Monetario cuando uno ingresa en este programa de facilidades extendidas. Y por otra parte, no hay que ser, digamos, ingenuo, Alejandro, todo tiene que ver con el mandato que tiene Alberto Fernández. Recordemos que hasta el 2023 tiene mandato el actual presidente.
en el medio de una pandemia, con lo cual el primer año poco se pudo hacer. Recién el año próximo, luego del segundo semestre, estaríamos en condiciones de empezar a reactivar la economía, ¿no es cierto? Claro. Así que no es casual que pidan un plazo de gracia de esas características, porque permitiría entonces al gobierno de Fernández intentar despegar, por lo menos en términos económicos, un poco luego de esta pandemia. Bien. ¿Sorprendió el acuerdo anunciado por la provincia de Chubut con sus acreedores? Bueno, era una de las provincias que estaba en negociaciones. En algún momento hasta se había mencionado la posibilidad de que todas las provincias patagónicas en conjunto negocien con los acreedores, porque la capacidad de negociación, obviamente yendo en bloque, iba a ser más positiva, más fuerte que yendo en términos individuales. Así que apareció Arcioni con un acuerdo bajo el brazo, y eso, bueno, obviamente que sorprende por lo menos a las otras provincias patagónicas que están endeudadas como lo está Chubut y que no han logrado todavía un acuerdo con sus acreedores. Así que en términos políticos uno puede decir que sí, que sorprende. Es cierto que, no hay que dejar de mencionarlo, Arcioni pertenece al espacio político de Sergio Massa, y hoy Sergio Massa tiene un rol, yo diría, importante dentro de la política nacional, dentro del gobierno nacional, es presidente de la Cámara de Diputados, y eso, bueno, le pudo haber significado algún apoyo político extra que quizá la provincia de Neuquén no tenga, pero lo digo como un análisis más político que económico, ¿no? En términos de deuda, era una deuda muy similar a la de la provincia de Neuquén. Habría que ver la composición de los acreedores y cómo se han comportado los acreedores frente a un acuerdo o una negociación que quizás Neuquén todavía no pudo encaminar. Y por eso estamos en los últimos días. Recordemos que Neuquén no pagó los intereses del último bono que había vencido y tiene 30 días para que los acreedores acepten, si no entraríamos en el default técnico, ¿no? Y allí las calificaciones cambian y la situación, por supuesto, que sería distinta a la actual. ¿Es posible un acuerdo teniendo en cuenta lo de Chubut? Yo creo que sí, el de Chubut va a operar como un antecedente positivo para el resto de las provincias patagónicas. Puede ser que haya sido ese el camino, el inicio, la puerta de entrada a un eventual acuerdo con los acreedores para el caso de la provincia de Neuquén. Fernando, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Alejandro. Buen día. Fernando Spoliansky, nuestro analista en temas económicos, ha pasado por La Primera Mañana.